Carlos es ingeniero electricista de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ingeniería, especializado en el área regulatoria y de la economía de la energía eléctrica desde 1995. A la fecha ha participado en los desarrollos de numerosos marcos normativos sectoriales, tanto en América Latina como en África y en Sudeste Asiático. Se ha especializado en el área de generación y transmisión, siendo en la actualidad socio y director general adjunto de las empresas consultoras Grupos Mercados Energéticos. Carlos, bienvenido a esta tu casa Secasier. Buenos días. La idea de hacer este intercambio, digamos así, ¿no? De algunas ideas y demás, bueno, tiene que ver con estos procesos, ¿no es cierto?, en los cuales el sector energético, digamos, en el mundo está envuelto y que tienen quizás como epicentro al sector eléctrico, ¿no? Porque es en el sector eléctrico por muchas razones que vamos a comentar, que es que se están dando las principales transformaciones, ¿no? Y es un actor relevante en este proceso que estamos denominando de la transición energética, ¿no? Todas las nuevas tecnologías de alguna manera tienen que ver con la electricidad en algún punto, ¿no es cierto?, como forma de energía, hasta, digamos, desde el hidrógeno, ¿no es cierto? Hoy en día en pleno desarrollo, con múltiples tecnologías, hasta como posible sustituto, ¿no es cierto?, a mediano, largo plazo de los hidrocarburos, ¿no? En los usos que hoy en día tiene ese tipo de combustible, hasta todas las tecnologías renovables cada vez más conocidas y más presentes en la región, más todas las innovaciones tecnológicas relacionadas al almacenamiento, ¿no es cierto? Y todo tipo de dispositivos de control automáticos, automatismos inteligentes y demás, están dando una nueva fisonomía, digamos, al sector y, y de alguna manera, bueno, creo que a veces eh, empiezan a aparecer muchísimas cosas, ¿no? Es decir, creo que si hay algo que caracteriza este tiempo es la cantidad de temas, ¿no? Es decir, podemos hacer un listado de temas nuevos, ¿no es cierto? Eh, que se unen a coyunturas internacionales complejas, ¿no? Todos sabemos que luego de que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania se produjeron efectos en los mercados energéticos internacionales, ¿no? Que tienen impacto a distinto nivel según el país, ¿no es cierto?, en los consumidores, en algunos más, en otros menos, pero principalmente en Europa. Y esto lleva también a que incluso en aquellos países se repiensen cuestiones asociadas a la regulación, ¿no? Y cómo funcionan y qué tipo de respuestas dan las estructuras, ¿no?, los diseños que tienen los sectores eléctricos a nivel de cada uno de los países, ¿no es cierto? Y de alguna manera cómo o no, ¿no? Es decir, o qué falta de respuestas en algunos casos pueden manifestar y qué se puede hacer para mejorar estas cuestiones mirando al futuro, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo, cuando uno se involucra en distintas actividades que tengan que ver con algo regulatorio, sean dentro de nuestra región o fuera de nuestra región, se ven vientos de cambio, ¿no? Necesidad de... a ver, perdón, ¿me pueden escuchar bien? O ahí estoy viendo que alguien no puede escuchar. Entonces, no sé si me están escuchando todos o es un problema particular. Si me pueden dar Don algún... Carlos, le escuchamos. Sí, estoy tratando de conversar con don Pedro y apoyarle en su gestión, en su plan. Perfecto, muy bien, gracias, gracias, disculpen. Eh, entonces, no, le decía que
se advierten como necesidades, ¿no?, de introducir nuevos esquemas en la regulación, nuevos elementos para considerar estas nuevas tecnologías. Entonces aparecen, solo por enumerar algunas cosas, ¿no?, normativas para generación distribuida, normativas para el almacenamiento, mejoras en los mercados de corto plazo. Estoy hablando de nuestra región, ¿no?, cosas que se van escuchando. Introducción de, por ejemplo, no sé, mercados intradiarios, todo orientado a incorporar de alguna manera o generar un marco más adecuado para estas nuevas tecnologías. Sin embargo, cuando nos vamos a otros países, ¿no?, por ejemplo, en los países europeos, las cosas de las que se hablan no son las mismas, ¿sí?, sino que, por ejemplo, producto de la suba significativa del precio del gas en los países que son importadores de ese combustible, la forma de GNL, y la repercusión que eso tuvo en los precios mayoristas de la electricidad y consecuentemente en la tarifa, ¿no? Bueno, se están empezando a discutir mecanismos de protección a los consumidores y demás, ¿no es cierto?, que quizás en nuestra región ya tienen una historia bastante extensa, digamos, ¿no? Y hay un conocimiento respecto de esas cuestiones que quizás sea valioso, digamos, para esta coyuntura. Pero antes de eso, antes de que subieran los precios del gas tan fuertemente como ocurrió durante el año 2021, ¿no?, porque había habido un repunte de la demanda luego del freno de las economías de casi todos los países durante la pandemia y las medidas de restricciones aplicadas en cada uno de todos esos países. Antes que eso, también ya había discusiones que llevaron a la introducción de nuevos elementos normativos en los mercados europeos y también en Estados Unidos, ¿sí?, que tenían que ver con, por ejemplo, demasiada volatilidad de los precios en el mercado por la introducción de energías renovables en grandes volúmenes, ¿no?, y que eso de alguna manera estaba perjudicando o, digamos, desincentivando, sería quizás la palabra, la instalación de capacidad de generación convencional que de todas maneras, al menos por ahora, se sigue necesitando para dar firmeza a los suministros a nivel de sistema, ¿sí? Entonces, claro, todas esas discusiones llevaron a la introducción de distintos elementos. Entonces, digamos, en este contexto, creo que es útil, ¿no?, ayudar a ordenar ideas, porque daría la sensación de que generalmente se busca, ¿no?, mejorar en la regulación lo que uno no tiene, ¿no? Y quizás se pierde de vista qué es lo valioso que sí tiene, ¿sí?, y se corre el riesgo de que a veces por introducir normativa, digamos, de manera reactiva, ¿no?, diciendo, uy, hay proyectos de almacenamiento, pero no hay regulación que diga cómo se tienen que tratar el almacenamiento. Entonces, hay que hacer normas de almacenamiento. Bueno, pero esas normas para el almacenamiento o la incorporación del almacenamiento en las normas que existen y demás, no es algo aislado, ¿no? No es algo que uno debería pensar solo pensando en el almacenamiento. Estoy diciendo eso como cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, cuando se habla del gas también, o en los países, sobre todo, particularmente en los países que no tienen una presencia fuerte de este combustible históricamente en sus matrices y se lo va introduciendo, pero también aplica a la generación distribuida, también aplica a generación comunitaria, por ejemplo, ¿no?, que sería pequeña generación, ¿no es cierto?, promovida por grupos o comunidades de usuarios, ¿no?, como hay incluso en otros países y también ya se está dando en varios de los países de la región. Entonces, muchas veces, bueno, con digamos, impulso de generar regulación para dar un marco a determinadas actividades que van apareciendo, ¿no?, de la mano de todas estas, de la mano de los desarrollos tecnológicos, bueno,
se corre el riesgo de introducir elementos extraños en la regulación y que al final del día pueden tener efectos que no son quizás los deseados, o pueden generar interferencias con otras cosas de la regulación que sí funcionaban, ¿no? Entonces, la idea de esta pequeña charla, yo voy a compartir ahora con ustedes algunos slides, digamos, para ordenar algunas ideas, es que sirva como un disparador, ¿no? Quizás quienes me conozcan saben que, digamos, difícil, o está lejos de mí la idea de decir, no, hay que hacer tal cosa o hay que hacer tal otra. Yo creo que en realidad las mejores soluciones y los progresos que se van dando en cada uno de los países o en la región tienen que ver con pensar, ¿no? Es decir, contextualizar, entender qué es lo que está detrás de cada una de las medidas o normas específicas, antes que hacer una copia, ¿no? Es decir, bueno, si esto para el almacenamiento funcionó bien en Australia, ¿no? Entonces, bueno, hay que trasplantarlo. No, quizás lo que hay que hacer es mirar por qué funcionó, ¿no? Es decir, entender por qué en Australia funcionó, y después entender si esas condiciones están dadas en los propios mercados, o los propios mercados tienen realidades o incluso diseños distintos, ¿no? Dentro de los cuales ese elemento que pudo haberse desempeñado muy bien en otras regiones del mundo, cuando uno lo trasplanta, ¿no? Resulta que introduce una serie de nuevos elementos que pueden entrar en conflicto con el resto de la regulación. Y a esto hay que sumarle que hay una historia, ¿no? Es decir, todos los sectores eléctricos de nuestros países tienen, digamos, muchos antecedentes y normas y regulaciones que están en funcionamiento desde hace muchos años. Entonces, tampoco es viable muchas veces cambiar todo de raíz, ¿no? Generalmente los cambios muy fuertes o las grandes transformaciones en los sectores eléctricos, cuando se producen así de manera muy rápida, ¿no? Es decir, implementación de un nuevo modelo y demás, es porque están precedidos de algún tipo de crisis, ¿no? Es decir, se llega a un agotamiento de los modelos existentes que llevan en definitiva a problemas severos, ¿no? De suministro y demás, que generan el marco, digamos, político, ¿no? Para hacer reformas más profundas y arrancar de cero. Pero cuando hay ya una historia, digamos, y hay aspectos positivos y aspectos que requieren mejoras, ¿no? Bueno, esas mejoras o progresos o nuevas regulaciones habría que mirarlas quizás más en estos contextos, ¿no es cierto?, un poquito más, digamos, detenidamente, ¿no? Y entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, hoy en día están muy de moda, digamos, los mercados de corto plazo, porque, bueno, muchos de los dispositivos que introducen las nuevas tecnologías, particularmente el almacenamiento, pero no solamente los dispositivos de almacenamiento, sino también otros dispositivos de control y demás, para proveer servicios complementarios, actúan en muy corto plazo. Entonces, si no hay señales económicas de ese corto plazo, ¿sí? Bueno, hay que ver cómo es que se desarrollarían esos digamos, inversiones en ese tipo de dispositivos, si es que el sistema los necesita, ¿no? Porque eso también es una cuestión de que no porque en el mundo se vayan desarrollando determinadas cosas, todos los sistemas o mercados los requieren con la misma urgencia o tienen la misma relevancia en ellos. Entonces, bueno, digamos, la idea es compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Por eso decíamos regulación en la transición. La transición es de esos títulos muy amplios, ¿no? Donde hay muchísimos temas dentro, ¿no? Cada uno podría, digamos, dar horas de charlas, ¿no es cierto? Y de debates, ¿sí? Cada uno de esos temas. Pero, digamos, así como los títulos grandes tienen la virtud de englobar muchos temas, también tienen el problema de no dar precisión, ¿no? sobre los temas. Entonces, transición es una palabra, digamos, que de alguna manera nos remite a esta transformación energética en la que está embarcada el mundo y cada uno de los países de acuerdo
a las metas, ¿no es cierto?, que cada uno se va comprometiendo para lograr el desarrollo sostenible, las metas de emisión cero, ¿no es cierto?, los escenarios carbono neutral y demás, de los que tanto se está hablando y cada vez más, y bienvenido que así sea, ¿no?, que remiten inmediatamente a matrices de energía limpias, sustentables, no contaminantes y demás, pero que en la práctica hay que ver qué es lo que implica para cada país, ¿no? Es decir, hay países que ya tienen matrices bastante limpias, digamos, desde el punto de vista de todos los aspectos que se consideran a la hora de evaluar, ¿no es cierto?, la calidad de la matriz. No obstante, digamos, muchos de los países siguen usando hidrocarburos líquidos, fósiles, ¿no?, por ejemplo, o gaseosos o líquidos, pero para el transporte, ¿no?, con las consiguientes emisiones y demás. Con lo cual, bueno, esos escenarios de carbono neutralidad planteados para dentro de 20, 30 años, ¿no es cierto?, o menos, de acuerdo al caso, bueno, requerirán también de reglas, normas, ¿no? No basta con decir queremos, o sea, queremos implica voluntad y esa voluntad se tiene que traducir en voluntad política, pero más allá de la voluntad política, luego viene la implementación de las cosas, ¿no? Y esa implementación ocurre, como decíamos recién, en ambientes donde hay historia, ¿sí? Y esa historia implica incluso en muchos casos derechos adquiridos, inversiones realizadas, ¿no es cierto?, que están en los periodos de recupero de capital, ¿no es cierto?, de esas inversiones que se realizaron quizás en otro contexto, en otro momento, con otras variables para tomar esas decisiones. Entonces, yo voy a compartir ahora con ustedes algunos slides. Ustedes me dirán ahora en un momentito si ven lo que quiero compartir. A ver. Ahí está. ¿Alguien me podría confirmar que se está viendo? Está cargando todavía la pantalla, pero sí, se está comenzando a compartir. Ah, perfecto. Espera un momentito para que se cargue. Ahora sí, don Carlos, ha cargado. Perfecto, muchas gracias. Nosotros tenemos en nuestra región, digamos, un esquema dominante, vamos a decir así. Sabemos que no aplica a todos los países, pero en la gran mayoría, ¿sí?, se ha implementado algún tipo de mercado eléctrico. Sabemos todos cuáles son las excepciones y no tiene nada de malo eso, sino que incluso diría que algunas de las conclusiones a las cuales vamos a llegar ahora también aplican a países donde no se ha implementado un mercado, ¿sí? Pero bueno, la pretensión hoy es simplemente poner de manifiesto y en forma fácil, ¿no es cierto?, algunos elementos que están en crisis, que pueden ser en forma explícita o implícita, pero de alguna manera están en crisis, en el contexto, ¿no es cierto?, de todas estas transformaciones tecnológicas asociadas a lo que denominamos así genéricamente como transición. ¿Y por qué están en crisis? Porque, bueno, nuestra región fue, digamos, líder en el mundo en la transformación de su sector eléctrico en general, estoy nuevamente hablando, ¿no? Pero digamos que gran parte de los países han desarrollado reformas en los años 90, digamos que previo al año 2000 se habían reformado gran cantidad de sectores eléctricos en toda la región y algunos más se agregaron años después, siguiendo más o menos, cada uno con su particularidad, pero la misma línea. Y bueno, el mundo hace 30 años era distinto, ¿no? Es decir, los temas que uno tenía en mente cuando diseñaba reglas o quiénes participan de forma libre, qué cosas son actividades reguladas y demás, se hacían dentro de una lógica de un sector eléctrico que ya incluso hay que describírselo a los más jóvenes porque no lo han vivido, ¿no? Es decir, me pasa mismo en nuestros equipos de trabajo con los chicos más jóvenes que uno ya no puede hablar del sector eléctrico clásico con hidroeléctricas y térmicas porque hay algunos que ya están iniciando su vida profesional, ¿no?,
con parques solares desarrollados y funcionando, centrales eólicas, no son nuevas tecnologías, ¿no? Ya a esta altura, digamos, llevamos en la región, digamos, hay países en los cuales ya hay casi 3 décadas o más de alguna experiencia en eso, pero en la mayoría de los países por lo menos se lleva 15 años, ¿no?, de historia en desarrollar, por ejemplo, las tecnologías renovables. Entonces, pero la realidad es que las normas que tenemos y los marcos regulatorios fueron concebidos, fueron pensados en esa realidad anterior, ¿no? Es decir, donde los proyectos de generación eran en general grandes proyectos de generación, grandes centrales térmicas, grandes embalses o hidroeléctricas. Las renovables eran siempre como una cuota minúscula. Digamos que en Centroamérica en particular, exceptuando lo que sería hidroeléctrica, estaban algunos casos de eólicas de la primera hora por allí en Costa Rica, y después la geotérmica, ¿no?, que fue producto de otra crisis, ¿no? Es decir, el desarrollo geotérmico se impulsó después de la crisis del petróleo en los años 70, ¿no?, buscando fuentes alternativas de energía. Entonces, pero digamos que más allá de la relevancia que puede tener la geotérmica en algunos de los países, digamos que cuando se diseñaban las reglas de mercado y demás, no era un factor clave, ¿no?, a tener en cuenta en el desarrollo de esas normas. Y algo más importante que todo eso es lo que tiene que ver con el usuario final, ¿sí? El usuario final era un actor pasivo, ¿no? Es decir, más bien alguien al que había que proteger, o sea, es decir, alguien con nula información de lo que pasa en el sector eléctrico, en el sistema, ¿no? Es decir, en cómo se despacha la generación y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y que por lo tanto había que generar algunos mecanismos, ¿no?, en la regulación para que al consumidor final, que se lo iba a suministrar, ¿no es cierto?, a través de una empresa monopólica, o sea, una empresa que operara las redes que conectaría a esos usuarios finales, pero además se encargara del suministro, que es el distribuidor en el sentido amplio, ¿no? Es decir, el distribuidor más comercial, que hace también la función de comercialización, tal como ocurre en la mayoría de los países de nuestra región, ¿no? De alguna manera, ese sujeto, que al final era gran parte del destinatario, constituye, digamos, una porción importante de la demanda, ¿no es cierto?, que es la que origina la necesidad de contar con un sistema eléctrico, ¿no?, el abastecimiento de las necesidades de energía de los usuarios. Gran parte de esos usuarios, o sea, si uno quita los industriales, ¿no es cierto?, los grandes consumos o industrias electrointensivas, luego son clientes de pequeña escala, residenciales, comerciales, ¿no? Bueno, se suponía que esos pequeños consumidores, pero que son miles en cada uno de los países, eran actores pasivos más bien sujetos a necesidad de protección, ¿no? Es decir, si se iba a liberalizar algo a nivel de la generación, de los grandes generadores, que no haya, de algún modo, conductas abusivas o demás que transfieran a esos usuarios costos no competitivos de la electricidad. Entonces, con esta lógica, ¿no?, es que diseñamos los mercados, ¿no? Es decir, de alguna manera al consumidor en el mercado mayorista, ¿no?, donde se compra, vende electricidad, lo representa su comercializador, que como decíamos recién es monopólico y es el distribuidor, ¿sí? Y en todo caso, las regulaciones dicen, bueno, hay un grupo de consumidores que se entiende que tienen una escala y unas necesidades energéticas que habilitan, ¿no es cierto?, o hacen razonable pensar que ya tienen un conocimiento de la regulación del sector y por lo tanto es bueno que esos grandes consumidores, en todo caso, puedan participar, ¿no es cierto?, de la negociación de sus suministros, ¿no? O sea, participar de alguna manera en el mercado. En algunos países directamente se los obliga a hacer así, en el caso de Chile o de Perú, y en otros se les da la opción, ¿no?, manteniendo siempre la alternativa de tener su suministro a una tarifa regulada de todas maneras, como paraguas protector, ¿no? Entonces, este modelo, no vamos a entrar en esta charla en los detalles de cómo está organizado el mercado y cómo es el mercado de costos y todo eso, pero sí quedarnos con una idea, que
en América Latina el diseño conceptual de los mercados partía, entre otras cosas, ¿no?, de la existencia de un ámbito pasivo del mercado que no era ni más ni menos que una gran porción de los destinatarios de ese mercado, porque al final del día, si no hubiera demanda de energía por parte de los usuarios, no tiene ningún sentido que exista ni sector eléctrico, ni sistema, ni nada, ¿no? Es decir, finalmente todo es para abastecer, ¿no es cierto?, las demandas de energía o los requerimientos de energía que tienen los usuarios. Entonces, desde esta lógica, ¿no?, se asume que el distribuidor era como el representante en el mercado de esa demanda que en principio es por sí sola pasiva. Entonces, ya para introducir un poco por qué hablamos de que hay algo que está en crisis. Y hay algo que está en crisis y es justamente esto que acabo de decir, porque ustedes habrán visto en casi todos los países, ¿no?, es decir, que hoy en día los consumidores, particularmente los que tienen mayor poder adquisitivo, ¿sí?, pero no excluyentemente, ¿sí?, empiezan a tomar decisiones. Entonces, si reciben una tarifa que es muy cara, ¿no?, de repente tienen incentivos para, y empresas que ofrecen el servicio para instalar generación propia, ¿no?, que pueden ser rooftops, es decir, paneles en los techos de las casas, y con eso, de acuerdo al esquema de la tarifa que tienen, se dan cuenta de que ahorran plata porque compran menos al suministrador monopólico. Fíjense que esto que estoy diciendo incluso aplica en los países donde no se hizo ningún esquema de mercado, ¿sí?, pero sigue habiendo una empresa única que al final del día, a través de mecanismos de decisión, ¿no?, como de inversiones, como de planificación, tanto a nivel de generación, transmisión como distribución, determina un costo del servicio, ¿no?, y un esquema de tarifas que le ofrece al usuario final, en el entendido de que ese usuario final es cautivo, ¿no? Es decir, no tiene otra opción, no porque no la quiera, sino porque en principio se suponía que no tiene ni información ni medios para tomar decisiones propias en cuanto al suministro. Y por lo tanto, lo que había que buscar era la eficiencia, ¿no es cierto?, de estas empresas únicas. Pero lo mismo pasa en estos casos, porque si el usuario final advierte que la tarifa que le llega es muy cara, o que si pone generación propia o algún tipo de gestión de su demanda disminuye los costos, ¿no? E incluso hay empresas que ofrecen esto, ¿sí? Y hay empresas en el mundo que ofrecen esto a muchos usuarios, ¿sí?, a la vez, ¿no? Y son las que hacen la inteligencia de mercado, por ejemplo, para cambiarlos de categoría de tarifaria en la empresa distribuidora o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, optimizan de acuerdo a las normas vigentes cuál es el suministro que le determina un menor costo, ¿no? Y entonces esas empresas, que se les denominan agregadores, ¿no?, son a cambio de ese servicio que provoca que el usuario pague menos por el servicio que necesita, bueno, a cambio de una comisión o de un fee, ¿no es cierto?, es decir, de una tarifa fija, ¿no es cierto?, les cobra a los usuarios algo que es menor que la ganancia que en principio tendría el usuario por esa optimización con las tarifas. Entonces, esos consumidores que no eran activos, de repente ahora son activos porque hay alguien que los representa, ¿no? Y empieza a haber aplicaciones, ¿no?, y cosas de ese tipo que ayudan, ¿no es cierto?, a este tipo de reencuadramientos tarifarios y demás dentro de las normativas vigentes. Entonces, este es un aspecto muy importante porque quiere decir que ese consumidor final, ¿no es cierto?, que estaba asumido que iba o que necesitaba un comercializador monopólico, bueno, no empieza a tomar decisiones por sus propios medios, ¿no? Incluso hay países más desarrollados, pero la tecnología está, digamos, ya, ¿no?, que están ofreciendo, donde hay empresas, ¿sí?, que ofrecen, por ejemplo, instalar generación de tipo renovable, en general solar, depende de la ubicación del lugar, ¿no? Es decir, si son lugares donde está gran parte del año nublado y demás, es mucho más complejo eso, pero hay lugares donde, por ejemplo, se ofrece la instalación de generación solar, eventualmente alguna generación eólica pequeña también, y dispositivos de almacenamiento locales,
¿no? Que permitan una optimización global y un autosuministro desconectado de red, ¿no? Las soluciones standalone que están empezando a aparecer en algunos lugares del mundo. Entonces, ¿y cuál es el argumento? Y que la empresa que provee eso dice, usted me paga esto, es un costo fijo, porque en realidad, a cambio de un fee por mes, le financian, ¿no?, la instalación de ese tipo de equipamientos y demás, y le dicen, mire, si hay algún problema, nosotros venimos y le cambiamos, ¿no es cierto?, el módulo de batería o lo que fuera, mucho más rápido que lo que llega a la cuadrilla de la empresa distribuidora que usted conoce, ¿no? Entonces, bueno, no quiero decir que esto se vaya a expandir, digamos, rápidamente, pero cuando las tecnologías están, hay que prestar atención, ¿no? Porque todo dependerá de la competitividad, de las mejoras tecnológicas y demás, y si eso termina siendo una real opción para muchos consumidores o queda restringido a determinado tipo de consumos, como pueden ser edificios inteligentes o edificios sustentables, ¿no es cierto?, que están hoy en día en desarrollo en muchos lugares del mundo. Entonces, había un concepto en nuestras regulaciones que es el pass-through, o sea, es decir, el pass-through era de alguna manera, o es el mecanismo a través del cual los costos sectoriales, ¿no es cierto?, de todas las etapas de la industria, generación, transmisión, distribución, le llegan al usuario a través de, digamos, un esquema tarifario, ¿no? Y esto aplica tanto a los países donde hay mercados, donde se traspasan los contratos, ¿no?, es decir, los costos de los contratos, los costos regulados de las redes y demás, como a los países donde hay empresas monopólicas, ¿no?, a las cuales se les calcula un ingreso, ¿no es cierto?, reconocido, alguna rentabilidad sobre activos, depende del caso, y bueno, y sobre eso se calcula una tarifa al usuario final. Pero el usuario final, al final del día, lo que ve es la factura, ¿no? Y entonces puede empezar a tomar decisiones. Entonces, esta estructura que yo muestro aquí, digamos, ¿no?, tenía además otro elemento muy importante, digamos, ¿no? Hablamos recién de la parte azul, que sería la parte regulada, o sea, transmisión, distribución, el distribuidor como comercializador, y detrás de eso el consumidor regulado, el consumidor cautivo, que era objeto de protección regulatoria, digamos así, ¿sí? Y del lado de la oferta, del lado de la generación, implementamos unos mercados, ¿sí?, y ustedes sabrán que se los llama mercados basados en costos y demás, pero que de alguna manera intervienen la formación de ofertas. No son ofertas libres del todo, no es que los generadores pueden declarar un precio como si fabricaran cualquier otro bien y dicen, bueno, si lo estoy ofreciendo muy caro no vendo, entonces veré cómo bajo mis costos o cómo puedo bajar el precio para competir mejor. Sino que la oferta de los precios a los cuales pueden ofertar los generadores en el mercado, de alguna manera están también sujetos a algún tipo de regulación y dicen, bueno, usted tiene que hacer ofertas que representen su costo de producción. Pero no solamente eso, sino además un elemento que pasa desapercibido y que no le damos mucha importancia, sobre todo ahora que se está empezando, y ahora van a ver por qué, digamos que se está empezando a discutir mucho el tema de poner mercados intradiarios, como en Europa, ¿no es cierto?, para poner señales de precios para que funcionen o se promuevan adecuadamente los servicios de corto plazo o de almacenamiento. Bueno, cuando se discuten esas cosas se pierde de vista otro concepto un poco olvidado, pero que es medular a nuestros diseños, que es la obligación de la oferta, o sea, de todos los generadores, de poner a disposición del mercado toda su capacidad disponible. O sea, un generador no es libre de decir, no me gusta, no sé, no hay precios buenos, entonces no ofrezco, no vendo, como haría cualquier otro productor en otro mercado, ¿no? Que dice, bueno, si los precios no son atractivos, tengo la libertad, no sé, de dejar de fabricar, o no vendo, o hago stock, guardo mercadería esperando tiempos mejores. Todo ese tipo de comportamiento, entre comillas, ¿sí?, especulativo, está previsto en la economía, ¿no?, y es algo positivo que le da dinamismo a los mercados, ¿no? Es decir, el que es ineficiente, que busque ser eficiente o busque, ¿no?, colocar sus productos en un momento donde tengan un precio mejor. En cambio, en el sector eléctrico le decimos a todos los generadores, si se declaró indisponible,
usted puede ser auditado, ¿no? Es decir, y ver si realmente está indisponible porque se rompió, ¿no? Es decir, sobre todo si no son mantenimientos programados que ya están previamente coordinados con los operadores de los sistemas, sino que son fallas, ¿no es cierto? Y de repente se declara por alguna razón indisponible, porque alguien puede decir, no, usted está retirando oferta del mercado para que suban los precios, porque usted no solamente tiene ese activo de generación, sino que es dueño de otra central y que sigue generando, entonces usted retirando esta central hace que los precios de corto plazo suban, entonces usted gana más plata. Entonces, detrás de toda esa lógica está la obligación no solamente de ofertar los costos de producción, ¿sí?, sino también la obligación de poner a disposición del mercado toda la capacidad disponible de la planta y no hacer retiros, vamos a decir así, estratégicos de la generación. Entonces, un par de palabritas sobre otros mercados, ¿no? Es decir, los mercados europeos, particularmente, ¿sí?, no tienen este diseño conceptual, ¿no? Es decir, partieron ya, primero que su creación, digamos que previo a la primera reforma de Latinoamérica, el único que se había implementado era el de Inglaterra y Gales. Esto quiere decir que todos los mercados europeos son posteriores, ¿no? Es decir, cuando en Latinoamérica se estaban implementando los primeros, se estaban discutiendo las reglas de lo que entonces se llamaba Nord Pool, ¿no? Luego Nordel, y la estructura incluso del mercado inglés, el de Inglaterra y Gales, que existía en el momento en que ya en Latinoamérica se estaba diseñando esto que acabamos de describir, ¿sí? Digamos, esa estructura del mercado inglés cambió completamente hacia finales de los 90, ¿no? Y se hizo un mercado nuevo, que se llamó en su momento Neta, luego transformó en Beta, bueno, ¿no? Y se expandió prácticamente a toda la Gran Bretaña, ¿sí? Dejó de ser de Inglaterra y Gales, ¿no? Y se extendió también a Escocia y demás. Pero bueno, eso quiere decir que primero que son mercados creados con alguna posterioridad, vamos a decir así, que el diseño conceptual de la región nuestra. ¿Eso es bueno o es malo? No, no es ni bueno ni malo, es que se desarrolló con otra lógica, ¿sí? Y se desarrolló con la lógica ya desde el principio, ¿sí?, en todos los países. No quiere decir que estuviera efectivamente aplicado, pero ya como diseño conceptual, de que la actividad monopólica para atender al consumidor final sea solamente la de las redes, ¿no? Es decir, el distribuidor sea solamente un proveedor del servicio de cable o red para que ese consumidor esté conectado al sistema, ¿no es cierto? Y dentro de ese sistema, o en ese sistema, implementar algún tipo de mercado. Pero desde el vamos se previó que el consumidor tenga la libertad de elegir comercializador, o sea, quién le iba a vender, ¿no?, la electricidad, que no iba a ser necesariamente el distribuidor, ¿sí? O sea, puede haber comercializadores 1, 2, 3, 4, todos usando la red del mismo distribuidor, ¿no es cierto? Y pueden cada uno de esos, porque lo que se entiende que es monopólico y es eficiente que sea monopólico, es el servicio de cable. Lo que no hay que hacer es duplicar, por introducir competencia, duplicar, triplicar redes de baja tensión, digamos. Pero habiendo una única red de baja tensión operada por el distribuidor, la idea desde el principio en los mercados europeos fue introducir los comercializadores al usuario final, ¿sí?, como una actividad desregulada, ¿sí?, y donde el consumidor final puede no tener mucha idea, ¿no es cierto?, de los precios spot y todo eso, pero en todo caso puede comparar planes. Yo pongo siempre el ejemplo de los planes de telefonía celular. Yo creo que ninguno de nosotros entiende completamente el contrato que tiene cada uno firmado para el suministro, pero más o menos se da una idea de si le está resultando caro o barato o lo usa de determinada manera que requeriría algún tipo de cambio de plan, ¿no? Y en todo caso tiene la libertad, ¿no?, después con la introducción de la portabilidad y todo ese tipo de cosas, de al final del día mantener el terminal con el número asociado, que es como mi identificación, ¿no es cierto?, y cambiar de proveedor. O sea, algo que básicamente, no digo en todos, pero en la mayoría de los países de la región está implementado a nivel, por ejemplo, de comunicaciones, en el sector eléctrico no. ¿No? Es decir, esta lógica europea donde yo le compro al comercializador 1, 2, 3 o 4
aunque, ¿no es cierto?, la red de cable que tengo en mi casa, ¿no?, y que me conecta al sistema es de la misma distribuidora de siempre, y cuando hay un problema en la red tendrá que venir la cuadrilla de esa distribuidora, porque eso forma parte del servicio regulado, ¿sí? El suministro, o sea, la compra de la energía se lo realizo a distintos consumidores, ¿no? Ahora, quiere decir que el consumidor final es un usuario no tan cautivo, digamos, como el latinoamericano, donde ya decidimos que haya un único suministrador, ¿no? No estoy diciendo que esto sea mejor o peor, estoy diciendo que es una característica de estos mercados. Que se supone, a su vez, que cuando uno mira del lado de mayorista, esos comercializadores, como tienen que competir entre sí por el suministro de los mismos usuarios, van a ser agentes más activos en la compra que los distribuidores al estilo latinoamericano, que tienen un mercado cautivo, y en todo caso, lo que tenemos que hacer es de alguna manera inducir a que las compras que realice el distribuidor sean eficientes, ¿no? Y de ahí salieron primero los precios de referencia, ¿no es cierto?, que se llamaban precios de nudo en Chile, precios de barra en Perú, precio estacional aquí en Argentina, o el precio del MRS estabilizado, recuerdo, en El Salvador, y así, o auditar, ¿no es cierto?, luego, con la introducción de las licitaciones de largo plazo y los contratos de generación, que esas licitaciones no sean licitaciones privadas, sino que sean licitaciones públicas con algún grado de intervención o validación de los organismos reguladores para garantizar que de alguna manera la compra sea eficiente, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, lo que nosotros tenemos difiere de esto, porque estos mercados mayoristas, ¿no es cierto?, ya parten de la idea de que o bien están los consumidores libres, que compran directamente en ese mercado, y al igual que ocurre en nuestra región, que serían los grandes consumidores, pero también están los comercializadores que compiten entre sí, y entonces eso sería como un mecanismo de introducción de eficiencia en los mercados, ¿no?, que no tenemos cuando tenemos una demanda cautiva, básicamente, fija, que está comprada, cuyo suministro está comprado siempre por la misma empresa, ¿no? Derivado de esta cuestión de que en los que compran habría más competencia, o sea, no cualquiera va a validar cualquier precio, porque si el comercializador 1 valida un precio muy alto y queda descalzado, ¿no es cierto?, o con un precio más alto que el comercializador 2, entonces va a perder mercado, porque él se tiene que dar vuelta y ofrecerle planes a sus clientes que van a ser menos competitivos que los que el comercializador con el cual compiten. Entonces, se supone que esta idea conceptual hace que los mercados mayoristas sean más competitivos, porque del lado de la demanda hay una actividad para buscar precios, ¿no es cierto?, que no ocurriría en los mercados más monopólicos, digamos, ¿no?, donde el distribuidor es único comercializador. Entonces, derivado de esto, cambia algo fundamental para la generación, que es la no obligación de poner su capacidad a disposición del mercado, ¿sí? O sea, un generador puede decidir participar o no participar de un mercado en forma libre. Y esto es clave, porque cuando uno analiza las regulaciones de detalle, después ve que todos esos mercados en adelanto, o mercados anticipados, habrán escuchado hablar del Day Ahead Market, de los intradiarios que hay en España o en Italia, o los mercados anticipados, ¿no es cierto?, o intradiarios, pero de trading continuo, que sería algo así como el primero que hace una oferta de compra se casa con el primero que hace una oferta de venta, ¿no?, como si fueran mercados como una bolsa de cereales o el mercado cambiario, ¿no?, donde se van haciendo o se van macheando ofertas de entrada y salida. Por ejemplo, el mercado inglés, el mercado alemán, el mercado de los Países Bajos tienen este tipo de trading continuo. Sí, Darío, ahí vi que levantabas la mano. Había alguien más. Disculpen, porque yo no veo todas las manos. Entonces me surgió alguien ahí, pero creo que hay alguien más. Entonces, disculpen si yo seguí hablando y no les di la palabra. Vi a Darío, pero creo que hay alguien más también con mano levantada. Así que adelante, no sé si querían comentar algo.
No le escuchamos, don Darío. Voy a habilitar su micrófono. Ahora sí. Sí, disculpen. Buenos días, ingeniero Esquer. Soy ¿Qué Darío tal? Seguirón de Nicaragua. Hola, Un ¿qué tal? poquito quería aclarar un poquito no he comprendido bien lo que son mercados intradiarios de trading continuo. Y esa sería una pregunta. Y la otra, cuando hay tantos comercializadores, ¿verdad? No están asociados a una zona geográfica, porque digamos el costo que la distribuidora pone o le sirve la energía al comercializador va a depender un poco de la ubicación geográfica, ¿no? De donde están ubicadas las redes, ¿no? Entonces, de cuánto cuesta llevar hasta ahí la energía, ¿no? Entonces, pues Ujú. como que no está un poco limitado el precio al que un comercializador entrega a un consumidor final o un comercializador actuar únicamente en una zona geográfica, para que por favor me aclare sobre esos dos puntos, ingeniero. Perfecto, voy a empezar por el segundo, digamos, y luego te comento sobre el primero que preguntaba. Es cierto que dependiendo del lugar geográfico donde está ubicado el consumidor, puede tener más o menos costo de redes, ¿no? Eso tiene que ver con el costo regulado, ¿no? La tarifa de distribución, o sea, lo que en distribución nosotros en la región solemos llamar el VAD, ¿no? El valor agregado de distribución, más los otros costos asociados al distribuidor operativos, como pérdidas y demás. Entonces, ahora, si hay más de un comercializador que compite para abastecer al mismo usuario, ¿no? Todos se enfrentan el mismo costo, porque esos comercializadores son los que le tienen que pagar al distribuidor por el servicio que presta, y esa tarifa es la que está regulada, ¿está bien? Entonces, es cierto que un consumidor ubicado en una región A puede tener un costo de redes, llamémosle así, distribución más transmisión, distinto de otro que está en otra región. Algo que en Europa no se nota mucho, porque te imaginan que son países muy poblados, ¿no es cierto?, con extensiones relativamente pequeñas en términos de kilómetros. Entonces, este efecto que en Latinoamérica puede ser muy importante, porque tenemos a veces redes radiales muy largas y demás, donde si uno le carga ese costo al consumidor, tendría una tarifa muy distinta y tendremos a socializar o a ecualizar un poco todo eso. Pero bueno, eso depende de cómo se fijen las tarifas. Eso es cierto, pero no altera la competencia entre los comercializadores, ¿sí? Porque el distribuidor en principio no puede comercializar. O sea, si el distribuidor quiere comercializar, tiene que armar una comercializadora y competir con otros que tienen el mismo costo de red, porque le tienen que pagar a ese distribuidor la misma tarifa. ¿Está bien? Entonces, en realidad esto es transparente en el sentido de que después puede haber detalles de implementación, pero en términos generales, digamos, o conceptuales, ahí eso que yo dibujé ahí como comercializador 1, 2, N, ¿no es cierto? Para llegar todos al mismo consumidor tienen que pagarle al distribuidor D la misma tarifa. Y esa tarifa sí está regulada y calculada, ¿no es cierto? Con alguna de las metodologías del tipo que nosotros conocemos, ¿sí? Y aprobadas por un regulador, porque el distribuidor como prestador de servicio de cable sigue siendo monopólico. No sé si aclara un poco la pregunta. Y brevemente respecto de lo otro que preguntabas, de los intradiarios y demás, a ver, nosotros en Latinoamérica, incluso el mercado tal como fue concebido originalmente en Nicaragua, más allá después de las medidas adicionales que se fueron adoptando en el sector, ¿sí? Siempre tenemos un mercado que es lo que en otros países se llama de real time, ¿sí? O sea, el precio spot, ¿no? El precio de corto plazo, es el precio que surge de la operación real. Y las cantidades transadas, compradas y vendidas en ese mercado de corto plazo, siempre es el que al final del día resulta de la operación real. Hasta la operación real, los operadores de sistema van haciendo distintas programaciones, ¿no? Programaciones de mediano plazo, programaciones de corto plazo, semanales, depende del caso, hasta que se llega al predespacho, ¿no? El predespacho diario, ¿no? Son todas instancias de programación, pero el mercado de compra-venta de energía es siempre el del real time, el real, ¿sí? Es ex post. En los otros países, en Europa y demás, como la participación no es obligada, un generador dice, por ejemplo, 24 horas antes, yo oferto para cada una de las 24 horas del día siguiente un precio y una cantidad. Estoy haciendo un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Para entender la idea. Entonces, hay un momento previo a que ocurra ese día de operación donde el operador dice,
casa las ofertas y dice, bueno, el generador A ofreció tanto, el B tanto, y las demandas ofrecen también, porque están los comercializadores, estos C1, C2, CN, que pueden decidir comprar o no comprar. ¿Sí? Entonces, si tanto el comercializador da una oferta de compra, que es decir, bueno, yo compro en el mercado siempre y cuando el precio no supere 30, ¿sí? Y el generador dice, yo vendo en el mercado siempre y cuando el precio sea como mínimo 25. Entonces, se aceptan las ofertas ex ante y después se despacha físicamente el generador que ya resultó aceptado con anticipación. No es que se hace un orden de mérito por costos variables, ¿no? Como tenemos nosotros, donde ponemos a todos los generadores independientemente de los contratos que tengan, y después hacemos el ex post, ¿no? Es decir, el operador, como decía recién, hace las programaciones y llegamos hasta el final. Sino que estas casaciones ex ante que se van haciendo, de ahí viene el tema de si se hace en sesiones organizadas, ¿no? Tipo subastas. Entonces en España, por ejemplo, hay day ahead e intradiario. Lo que los españoles o los italianos también llaman intradiario son como sesiones anticipadas al día real de operación, que puede ser alguna hora en adelanto o 2 o 3 horas. Lo importante es que son instancias previas a el momento de la comercialización, al real time, ¿sí? Entonces eso genera como contratos físicos ya, ¿sí? Donde uno después puede decir, bueno, si yo hice un contrato físico y entonces yo voy a tener que generar, después puedo ofrecer salirme de ahí, ¿sí? Entonces hago ofertas de bajar, ¿sí? Es decir, no, como si fueran las ofertas del MER de hacer retiros, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué es un retiro en el MER para un país? Es sustituir una generación nacional, ¿no? Que quizá era cara, por una inyección desde el MER, si es que la generación regional tiene mejores precios que la generación nacional. Bueno, los comercializadores en Europa pueden hacer lo mismo, ¿sí? Como ya tenían una posición tomada, pero también pueden decir, oh, bueno, si en el real time resulta que la energía es más barata, prefiero comprarle a otro y no despachar el que yo tenía contratado. Todas esas instancias son mercados en adelanto, ¿no? Que como les decía, pueden tomar distintas formas, tipo day ahead, día en adelanto, o mercados intradiarios, mercados continuos. Mercados continuos es siempre, por ejemplo, para las 7 de la tarde del día de mañana hago una oferta, y al primero que hace una de venta, y al primero que hace una oferta de compra, que también sea para las 7 de la tarde del día de mañana, lo casan conmigo. Entonces dicen, yo voy a estar despachado, alguien que centralizadamente mira todo esto, dice, usted está despachado y usted tiene que tomar esa demanda, ¿sí? Esos son mercados en adelanto que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos solamente instancias de programación donde los CNDC o CND, ¿no? Es decir, los CENACE, CENSE, como se llama en cada país, ¿sí? Hace, ¿no es cierto?, para llegar de la mejor manera al real time, considerando a todos los generadores con sus costos. Entonces, esta lógica de los comercializadores, la lógica de que no hay, digamos, usuarios con comercialización monopólica, sino que hay varios comercializadores que pueden usar las redes del mismo distribuidor y que por lo tanto le dan una dinámica a la compra mayorista que nuestros países no tienen, es la base de decir, bueno, el generador que traiga su capacidad cuando quiera, no está obligado y no lo vamos a auditar, salvo que haya una investigación de un organismo de defensa de competencia que le dice a una determinada empresa, ¿no? Mire, usted estuvo retirando oferta sistemáticamente del mercado para manipular precios, pero eso es como si fuera el mercado de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, como todos nuestros países también tienen regulación de defensa de competencia, ¿sí? Entonces, en Europa eso, en todo caso, se hace a ese nivel. No sé si aclara un poco la pregunta. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Está muy bien aclarado. Gracias. Muy bien. Alexis también, ¿no? Tienes, a ver, hay una mano levantada por allí. A ver. Es del mismo señor Don Darío. Ah, es el mismo, ¿verdad? Sí, Porque yo lo veo como superpuesto. Ah, ok, sí, ok. ahorita estoy, ok, ya está. Ah, bueno. Sí. Disculpen, lo que pasa es que yo veo la presentación y veo todo muy chiquitito, entonces se me complica un poco, ¿no? Bueno, No se preocupe, continuamos. a ver, ¿por qué comento todas estas cosas? Ven que hay lógicas distintas, y de esas lógicas distintas de los diseños nacen toda una cantidad de regulaciones que hacen juego con esa lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que las nuevas tecnologías están desarrollándose más en países que tienen
de alguna manera, el esquema regulatorio que comenté recién, ¿no es cierto?, de libertad de comercialización, de una cantidad de cosas. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que esos son mejores o peores, ni que ahora tenemos que cambiar nuestros mercados por ese otro, ¿sí? Sino que al haberse desarrollado ahí esos elementos nuevos, por ejemplo, para considerar baterías o demás, hacen juego, ¿sí?, con esa lógica del mercado mayorista donde hay demandas y ofertas que actúan desde antes de la operación real varias veces, ¿sí?, en un proceso que se entiende que es de competencia, ¿sí? Entonces, claro, el problema que tenemos nosotros, ahora volviendo a la región, es que como nosotros pensamos que los usuarios eran cautivos y no tenían mucha idea y había que protegerlos, más que otra cosa, resulta ser que ahora puede ocurrir que esos paradigmas cambien, porque el usuario puede decir, muchas gracias, no me proteja más, porque con estas tarifas que usted me está pasando, yo prefiero comprar por mis propios medios otra cosa, ¿no? Bueno, esa idea no estaba antes. En Europa también podría pasar eso. Lo que pasa es que antes de hacer eso, como hay varios comercializadores actuando para venderle al mismo consumidor, uno podría pensar que, bueno, esos comercializadores, ¿no es cierto?, van a competir entre sí para, eso en un mundo ideal, ¿no? Es decir, dentro de la lógica del diseño. Después cuando viene la aplicación real, todo tiene problemas. En nuestra región y en Europa también, ¿sí? Pero la lógica sería que, bueno, que haya comercializadores, que puede haber tantos como quieran participar en el mercado, que vayan ofreciendo esas soluciones si la tarifa que le ofrece un comercializador, no la tarifa de distribución, sino la parte de generación y transmisión que le ofrece un comercializador, bueno, no le resulta atractiva a un usuario, ¿sí? Entonces, claro, ¿no? Este slide lo que muestra es que nuestro esquema original de los años 90, digamos, ¿no?, de hace 30 años, de los cuales posiblemente muchos de ustedes solo hayan escuchado hablar, ¿sí?, resulta ser que ahora está invadido, ¿no?, con todas estas cuestiones que al almacenamiento. El almacenamiento puede ser a escala de la generación, también en la red de transmisión, también en las redes de distribución, o puede ser a nivel de las casas, ¿no? Es decir, tenemos almacenamiento de todo tipo, color y escalas, y que está de alguna manera empezando a actuar con sus limitaciones, dadas por la competitividad de los costos todavía, pero previendo costos decrecientes, ¿no es cierto?, actuando en todos los segmentos, los que nosotros teníamos como verdes, o sea, libres, y también en los azules que habíamos definido ex ante como regulados. Los temas de generación solar y eólica no hace falta hablar, o sea, ya sabemos que hay de todo tipo, escalas, ¿no es cierto?, grandes parques, parques medianos, a nivel de media tensión, a nivel de baja tensión, a nivel domiciliario, todo lo que podríamos llamar como redes inteligentes, que en realidad también es un título de esos muy abarcativo, que dice mucho, pero no dice mucho a la vez, porque en realidad hay una cantidad infinita de dispositivos, ¿no?, y de formas de controlar a distancia, automatismos en forma de controlar, por ejemplo, hasta configuración de redes en forma remota y demás, que se están introduciendo digamos, basados en las mejoras, ¿no es cierto?, de las comunicaciones, ¿no? Es decir, con la introducción del 5G y la Internet de las cosas, esto llega a las casas, ¿no? Es decir, desde programar no solo programar la lavadora, sino manejarla, ¿no es cierto?, prenderla y apagarla a distancia, y controlar la demanda de una casa, o programar la demanda de una casa en función de la disponibilidad de energía, por ejemplo, siguiendo la curva solar, ¿no? Hay algunas aplicaciones o incluso en alguna empresa que compró Google hace un tiempo que tenía que ver con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quiere decir que todo eso va a ser cada vez más dinámico. En el medio tenemos la generación comunitaria, y esa generación comunitaria suele aparecer en el corazón de lo que nosotros definimos como azul, o sea, como regulado, ¿no? Que es que vecinos de un determinado barrio o urbanización se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, en poner un parque y cómo se paga la red, porque usarán algo de la red de baja tensión, pero no cambian o descargan, por ejemplo, los transformadores, ¿no es cierto?, aguas arriba, ¿sí? Entonces, entonces cada país introduce nueva reglamentación para esa generación comunitaria que no siempre, por lo menos de acuerdo a la experiencia que en mi caso voy viendo, no siempre es totalmente consistente con la regulación mayorista.
Entonces se termina promoviendo generación comunitaria que quizás no sea eficiente. A veces puede ser eficiente, a veces puede no serlo, ¿no? La autogeneración a pequeña escala. Bueno, y a todo esto, además, le tenemos que sumar otros vectores, ¿no? La electromovilidad, ¿no? Que es, de alguna manera, un vector a través del cual la electricidad va a sustituir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Particularmente en el transporte, especialmente en el transporte de pequeñas distancias, urbano, tanto público como particular, ¿sí? Y luego está el tema a gran escala, el tema del hidrógeno y en particular del hidrógeno verde, ¿no? Pero ustedes saben que no solamente tenemos hidrógeno verde, tenemos hidrógeno, depende del país, puede haber hidrógeno azul, hidrógeno rosa, ¿no? Es decir, si para producirlo se utiliza electricidad generada con gas en un caso, o utilizando energía nuclear para otro. Entonces, se dan cuenta que toda esta variedad de cosas, y que seguramente me olvidé algunas más, plantean desafíos en toda la escala, ¿no? Y esos desafíos, un poco, justamente el taller que vamos a hacer, la idea es meternos más en detalle con las reglamentaciones, ¿no? De todas estas cosas, de un lado y del otro, o sea, no solamente en la región nuestra, sino del lado de los países con otros esquemas de mercado donde se van desarrollando esquemas regulatorios para introducir estas tecnologías, pero que asumen esa competencia, ¿no? En el suministro al usuario final, que nosotros en principio no tenemos, ¿sí? Bueno, la realidad es que en ese segmento azul que nosotros decíamos, esto es cautivo, ¿no? Ahí yo puse una lupa, pero esa lupa empieza a mostrar que puede haber pequeñas interconexiones, o sea, pequeños mundos, pequeños mercaditos, ¿no? Ahí adentro, donde incluso en Europa se están desarrollando comunidades verdes, por ejemplo, ¿no? Que dicen, nosotros instalamos en nuestro barrio, en nuestra urbanización, paneles solares y demás, y vamos a interactuar con el operador del sistema para comprarle o venderle incluso servicios complementarios o demás cuando el sistema lo necesite, ¿no? Y esto a nivel de pequeñas comunidades que se gestionan todo a través de aplicaciones y tienen, por ejemplo, no sé, control inteligente de dispositivos de carga de automóviles para utilizar, por ejemplo, las baterías de automóviles mientras estén cargando, eventualmente también poder proveer algún tipo de inyección, o sea, una descarga rápida, ¿no? Para proveer algún tipo de servicio de compensación a la red, ¿no? Entonces, algo impensable, ¿no? Es decir, en ese sector de los años 90, ni de casualidad podíamos imaginarnos que se podía llegar a la posibilidad de proveer un servicio complementario usando mi automóvil, ¿no? Para eso. Estoy poniendo algunos ejemplos un poco extremos, pero que existen ya, ¿no? Y que por lo tanto plantean desafíos a la regulación. Entonces, ahora bien, para cerrar un poquito esta charla un poco como disparadora, ¿no? De que ven que hay que analizar una cantidad de cosas, ¿no? Ya vemos que desde el lado nuestro el mecanismo de pass-through, ¿no? Este tema de que o decide el mercado mayorista o decide el Estado a través de inversiones y demás, y el Estado le pasa un costo o el mercado le pasa un costo a los usuarios, está teniendo algún tipo de crisis porque el usuario al final del día, que se suponía que era un ser pasivo, no es tan pasivo por sus propios medios o porque hay otro que los agrupa, ¿no? Como estos aggregators o alguien que desarrolla, dice, va a una urbanización y les propone hacer un proyecto de generación comunitaria, ¿sí? Entonces, ya desde ese lugar ya vemos que el usuario, el concepto de pass-through, que es decir, bueno, al usuario le llega el paquete armado y le dice, tómelo, ¿no? Estamos haciendo lo mejor por usted, ¿no? Bueno, puede ser que no termine de convencer a los usuarios y los usuarios empiezan a tomar decisiones que ponen en crisis la economía de todo lo que está aguas arriba de eso, ¿no? Ya hemos tenido casos en la región concretos, ¿sí? Donde hay empresas, ¿no? Que empiezan a tener disminución de sus ingresos regulados, ¿sí? Y no cubren los costos por migración o cambio de conducta de los usuarios a través de toma de decisiones, ¿no? A nivel incluso domiciliario. Ahora, en los países europeos, todo está muy bien, todo es feliz. Bueno, no,
Porque cosas que nosotros sí teníamos, ¿no? Por ejemplo, contratos de largo plazo que ayudan a que las inversiones se hagan y recuperen sus costos por un lado, pero también de alguna manera estabilizan el costo de suministro al usuario final, ¿sí? En Europa, todo esta concentración en que haya muchos mercados de corto plazo que funcionen muy bien y que después sean los comercializadores los que salen a dar cobertura. Bueno, si hay algo que puso de manifiesto el tema del conflicto de Rusia-Ucrania es que cuando la energía primaria más importante que tiene Europa, que es el gas natural, subió abruptamente de precios, todos le trasladaron los precios más altos al consumidor final, de la misma manera que pasó en nuestra región allá por el año 2007 o 2008, cuando subieron los precios spot porque había subido el precio del petróleo, ¿no? Yo no sé si alguno recuerda, pero allá por el año 2007 el petróleo, que había estado largamente por abajo de 100, o sea, por abajo de 50, diría, por más de 10 años, de repente pasó a valer $140, ¿no? Lo cual generó todo un tipo de crisis y alarma en los reguladores que no podían pasar ese incremento en los precios a los usuarios finales, y eso promovió en la región la realización de contratos de largo plazo, ¿no? Hemos visto casi todos los países que yo recuerde, no sé, Guatemala, Panamá, Perú, Chile, ¿no? Así, promoviendo contratación de largo plazo con fuentes alternativas, primero hidroeléctricas y después cuando aparecieron las renovables, eólicas y solares, para tratar de tener una matriz, ¿no es cierto?, más diversa, pero que en definitiva lo que buscaba era tener un costo, un mix de costo mayorista para el usuario final más estable, ¿no? Bueno, en Europa ya había este problema antes, porque la introducción, como se introdujeron renovables en mayor proporción por los planes de incentivo y todo eso, mucho antes, resultó ser que empezaban a tener ya desde hace, diría yo, un poco más de 10 años, retrasos en el desarrollo de centrales convencionales que le dieran firmeza al suministro. Y entonces, a partir en la década del 2000, cuando Latinoamérica estaba buscando empezar a hacer contratos de largo plazo para salirse de esa volatilidad, ¿no?, y esa extrema dependencia en algunos países del combustible importado y en el costo, en Europa se empezaron a introducir un poco más tarde los mecanismos de pago de potencia que no tenían, porque eran mercados de energía nada más, ¿sí? Pagos de potencia que le den cierta estabilidad a los ingresos. Y nosotros tenemos pagos de potencia ya con otras características, pero existen desde el inicio mismo de los mercados. Dirían casi todos los países, salvo Brasil, que tiene algo híbrido, un poco extraño, donde la potencia no es un producto explícito, ¿sí? Y ahora están ya discutiendo desde hace rato la implementación de la potencia, ¿no?, o la garantía de suministro como un producto explícito, como los demás países de la región. Nosotros ya tenemos una experiencia en eso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las normativas que se fueron desarrollando en Europa no fueron para mejorar los mercados de corto plazo, que ya de por sí eran bastante sofisticados casi desde el principio. Algunos sí se fueron mejorando y se fueron optimizando de la mano de la tecnología, sino para introducir, por ejemplo, mecanismos de pago de potencia. Y ahora, con el tema de la guerra de Rusia, están viendo de introducir PPAs de largo plazo. Pero nosotros llevamos 15 años desarrollando PPA de largo plazo en modelos de licitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que para cerrar la idea, yo creo que, por eso le habíamos puesto de título conflictos, ¿no?, desafíos y oportunidades a esto, porque creo que hay un conflicto, que en el sentido no planteado, pero donde los países, principalmente europeos, pero también algo en Estados Unidos, en menor medida, porque Estados Unidos, como dispone desde el desarrollo masivo del shale gas, de precios de gas muy estabilizados y demás, fíjense que Estados Unidos no sufrió este tema del impacto, ¿no es cierto?, en los costos de energía, como sí lo sufrió Europa, que es un importador neto, ¿no? Entonces, es más, a Estados Unidos le falta capacidad de liquefacción para exportar más gas, ¿sí? Con lo cual tiene una oferta doméstica lo suficientemente importante que le ecualiza los precios. Entonces, la discusión en Estados Unidos es gas o renovables, ¿no?, de acuerdo a un enfoque más orientado al desarrollo sustentable o un enfoque más, digamos, de los republicanos, ¿sí?, en términos de desarrollar primero las fuentes eficientes. Pero
en los modelos europeos, ¿no? Digamos, tenemos una buena representación de los mercados de corto plazo, este tema, como decíamos hoy, de los intradiarios, que cada uno compite en varias instancias, los comercializadores y demás, y se avanzó mucho en eso, pero tiene un déficit en la cobertura de precios, ¿no? Es decir, bueno, al final del día, cuando los precios de las materias primas, no hay un colchón o algún mecanismo de amortiguación a las tarifas a usuarios finales, y resultó ser que cuando el gas pasó de 5, 6, 7 dólares por millón de BTU a más de 40 en algún momento en Europa, no había manera, ¿no? Es decir, y todavía estamos viendo los efectos, ¿no es cierto?, de la factura de energía en los consumidores europeos. Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo? Medidas de intervención, de cómo limitamos lo que le sube a los usuarios, o sea, todas discusiones que nosotros ya tuvimos hace tiempo, ¿no? Y que incluso diría que son basales de nuestros modelos, porque nuestro modelo conceptual arrancaba con la protección justamente del usuario cautivo, ¿no? Y la mejora de la estabilidad de los ingresos a las inversiones en generación en Europa, con la idea de ir sofisticando, por ejemplo, los mercados de potencia, ¿sí? Mercados a través de mecanismos más regulados, pero que nosotros también tenemos como gran experiencia. Entonces, Europa está mirando eso. No tanta la eficiencia de corto plazo, sino qué tipo de señal de estabilidad se le da a las inversiones en generación que se necesitan y cómo, y ahora, particularmente después de la guerra de Rusia, cómo se logra limitar, ¿no es cierto?, el impacto en los consumidores finales de la suba de precios. Algo que va a ser particularmente difícil de explicar a medida que las empresas vayan mostrando, energéticas, vayan mostrando balances muy positivos, ¿no? Ya ocurrió que Shell, por ejemplo, algunas petroleras están mostrando ganancias históricas récord, mientras los consumidores europeos pagan unas facturas que son el triple de lo que pagaban antes, con lo cual eso va a generar seguramente algún tipo de presión política, ¿no?, que puede llevar a algún tipo de intervención de los mercados. Y fíjense, y nosotros vamos al revés, porque nosotros tenemos buena cobertura de precio de largo plazo y vemos nuestros mercados como muy rígidos. Y decimos, no, nos faltan señales de corto plazo, porque cuando vengan las baterías, cuando vengan los servicios complementarios, no los tenemos bien desarrollados, no tenemos buenas señales para ese tipo de dispositivos, ¿no?, o para centrales híbridas, que son combinaciones, ¿no?, de algún tipo de central renovable, variable, no gestionable, con baterías, ¿no? O los esquemas tarifarios de decir, no, tenemos que poner tarifas horarias, tenemos que poner tarifas que reflejen más el corto plazo. O sea, ven que estamos como en dos discusiones distintas. Entonces, no sea que con el tiempo pase, ¿no?, y una flecha avance para un lado y la otra flecha avance para el otro, ¿no?, y quedemos otra vez en posiciones distintas. Entonces, finalmente, ¿no?, y la idea de esto era ser un disparador, ¿no? El mundo no resolvió el 100% de los problemas de la energía, ¿no? Es decir, tenemos todos claro eso. Ahora, los problemas que vemos algunos pueden no ser los problemas que están viendo otros, y eso nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas para introducir mejoras que posiblemente sean necesarias, pero quizás si las trasplantamos de modelos que tienen otra lógica, como comentamos recién, pueden llevarnos a introducir estos elementos extraños, ¿no? Por ejemplo, este tema de que en Europa en ningún mecanismo subyace la obligación de poner a disposición del mercado la capacidad de un generador. Eso es visto como algo tremendamente intervencionista, pero que nosotros en la región lo tenemos adoptado desde el principio, ¿sí?, desde la cuna, digamos, de nuestros mercados, ¿no? Entonces, a veces, introducir nuevos mercados, como esos mercados anticipados y demás, tienen cierto sentido si hay ciertas libertades para la oferta de jugar en esos mercados como forma de llevarnos a la eficiencia. Ahora, si después resulta ser que implementamos esos mecanismos, pero no hay libertad de la oferta para jugar en esos mecanismos, ¿para qué los implementamos? Si no van a producir ningún efecto, ¿no? Es decir, no hay mecanismos ni buenos ni malos. O sea, yo no quiero decir que los mecanismos de mercados anticipados o intradiarios son buenos o son malos. Son muy buenos o son muy malos de acuerdo a dónde se implementen y en qué condiciones, ¿no? Y lo mismo que los pagos de potencia. O sea, los europeos cada vez van, incluso las discusiones en Europa son muy graciosas porque hubo países que son más rebeldes, digamos por así decir, bueno, basta de todo esto,
y hagamos PPAs directamente de largo plazo y nos aseguramos las inversiones y los precios y ya no tenemos todo este problema, ¿no? Y entonces la Comisión Europea dice, cuidado, porque si un país hace eso y otro no, puede haber distorsiones de competencia entre las economías y no se olviden que somos un mercado común, ¿no? Entonces los polacos, por ejemplo, querían poner PPAs al estilo latinoamericano, pero burdos, digamos, ¿no? Diciendo casi negociados, ni siquiera sé si con licitaciones transparentes. Entonces, el regulador europeo, que es la Comisión, paró todo eso, ¿no? Y le dice, bueno, cada vez que propongan algo, tenemos que aprobarlo en la Comisión Europea, ¿no? Como regulador regional, pero de todo, ¿no? Los aspectos económicos, cosa que en nuestra región no tenemos. Así que bueno, la idea de esta pequeña charla era simplemente presentar esto. Vamos a hacer un taller presencial a finales del mes que viene, con la idea de que sea con una dinámica de taller, ¿no? de ponernos en el lugar, ¿no? Decir, bueno, a ver, cada uno de ustedes es un comercializador, ¿no? Ahora tiene que competir con este otro que también es un comercializador. ¿Cómo va a ser con esta regla? ¿No? Es decir, tratar de entender un poco mejor nuestras regulaciones, ¿no? Y las regulaciones de otros para tener mejores elementos, creo yo, y no dar recomendaciones de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cada uno en cada país va a ir adoptando lo que mejor le sirva, en definitiva, ¿no? Y mejore lo que tiene, pero sin perder de vista lo bueno y lo malo de lo que todos tenemos en todo el mundo, ¿no? No solo acá. Así que bueno, la idea hoy era hacer esta pequeña charla que espero haya sido del interés de ustedes. Muchísimas gracias, don Carlos, por este gran webinar, regulación de los mercados y transición energética, contradicciones, desafíos y oportunidades. Creo que en nombre de todos los presentes le agradecemos por esta ardua, ¿no? Este arduo esfuerzo y este importantísimo e interesante taller, bueno, webinar. Quiero invitar a todos los presentes, a todos los participantes a realizar sus consultas, ya sea a través del chat para leerlos yo o si ustedes mismos quieren participar y realizar sus consultas a través del micrófono, por favor levantar la mano o únicamente solicitar la palabra a través del micrófono. Así que esta es su oportunidad y indicarles que sería de comunicarnos si cuentan con alguna duda o consulta para realizarle al señor Carlos Skirk. Yo ya veo una por allí que quedó escrita en el chat, ¿no? que dice, si solo las comercializadoras pueden adquirir con sus brokers bloques de energía en el mercado spot. Bueno, las comercializadoras también y los grandes consumidores, ¿no? Es decir, los grandes consumidores pueden comprar directamente spot. En principio, lo que nosotros llamamos usuarios regulados debe estar siempre representado por algún tipo de comercializador. Lo que ocurre es que en algunos países, por ejemplo en Holanda, está habiendo comercializadores muy pequeñitos, ¿no? Llamémosle comunidades, ¿no? Se autodefinen como comunidades. Entonces ellos pueden comprar en el mercado spot o vender, como decía hoy. Y no solamente energía, ¿no? Sino también, de acuerdo al país y cómo esté reglamentado, pueden comprar o vender servicios complementarios. No tanto potencia, porque la potencia es un producto nuevo, digamos, ¿no? Que se está desarrollando en Europa. Nuevo quiero decir que tiene menos de una década y que se van implementando mecanismos que los van perfeccionando cada vez más y tienen que ver con las inversiones de más largo plazo. A ver, aquí veo... Tenemos, sí, no sé si la lee usted o quisiera que le apoyara en ello. Bueno, esta la puedo leer yo porque la he visto. Perfecto. A ver si no me estoy, ¿no? Sobre cómo veo la entrada de la energía azul, entendiendo energía azul, ¿no? La que proviene del gas natural, ¿no? Básicamente, ¿no? El concepto de verde renovable, azul, gas natural. Bueno, a ver, si hay algo que marcó la crisis de Rusia y demás, es que el mundo, más allá de los escenarios de carbono neutralidad y los grandes pasos que se van haciendo en esa línea, el mundo en sí está lejos, ¿no es cierto?, todavía de alcanzar físicamente esa meta, ¿no? Entonces,
todo lo que sea energía azul tiene que ver como gas natural, como combustible de la transición, básicamente, ¿no? Es decir, si no hay capacidad de almacenamiento suficiente en términos de capacidades, o sea, de prestaciones, o sea, de prestaciones me refiero a cantidad de horas que una batería puede entregar energía a la red y demás, y costos, las dos cosas, es claro que en el mientras tanto, el gas natural o otro combustible producido en base al gas natural está llamado a ser, digamos, un actor. Porque, por ejemplo, a través del hidrógeno, ¿no? Supongamos que el hidrógeno está lejos de la competitividad. Sin embargo, por lo menos en los estudios que estamos haciendo nosotros en algunos de los países, vemos que en algunos lugares donde la producción de renovables tiene altos factores de eficiencia y se puede complementar con gas natural, empieza a ganar cierta competitividad. El tema del hidrógeno en general, ¿no? Verde, azul o del color que sea, tiene una fuerte barrera en los costos del transporte, ¿no? Entonces, para responder a esa pregunta diría que si por energía azul nos referimos a la introducción del gas natural como sustitución de combustibles líquidos, ¿no es cierto? Y reducción de emisiones y demás, la veo muy factible. Digamos, el gas natural pasó de tener una sobreoferta en el mundo a ser un faltante, y el mundo está en un proceso de reordenamiento de la oferta de gas natural. Después en la región separaría en dos, digamos, los países que producen gas, ¿no? De los países que no tienen gas, digamos, para producir, ¿no? Entonces, los que producen gas, este es un debate que se está dando ya hace mucho, ¿no? Es decir, que si un país tiene tiene posibilidad de producir mucho gas natural y en forma competitiva, si tiene que volcarse desde el principio a lo renovable o debe aprovechar la oportunidad de comercializar ese gas, no solamente a nivel doméstico, sino exportarlo. En los países importadores diría que dependiendo del país, pero todos sabemos que hay países en nuestra región en los cuales el desarrollo masivo de renovables y a su vez garantizar el suministro es muy difícil, ¿no? Entonces, los países que están interconectados tienen más posibilidades de apoyarse mutuamente. En los países que no están interconectados, esto es aún más complejo. Entonces, yo creo que la energía azul va a ser de alguna manera, o el gas natural, vamos a decir así, el combustible de la transición sin dudas, ¿no? Es decir, y lo estamos viendo hoy mismo con la demanda de gas natural. O sea, Europa lo está mostrando y en América Latina creo que al final del día nuestros países necesitan desarrollarse. Y eso quiere decir que no es solamente abrazar las políticas del desarrollo sustentable, sino también hacerlo de manera competitiva en cuanto a los costos que resulta para nosotros eso, ¿no? Porque de otra manera, digamos, si abrazamos tecnologías que luego hay que subsidiarlas o pagar mucho más por ellas que otras, eso va a tener un efecto en nuestras economías, ¿no? Que no nos podemos permitir en países que están en desarrollo, ¿no? Por lo cual, creo que el gas está destinado a hacer ese complemento, ¿no? En este proceso largo de la transición. Incluso en los escenarios de carbono neutralidad que se analizan, hay una participación de gas distinta, ¿no? En los distintos países, pero teniendo en cuenta, bueno, que habría que desarrollar más electromovilidad, ¿no? Y ver algunas otras formas para tratar de sí sustituir los combustibles líquidos. Así que yo creo que sí, digamos, y de hecho las regulaciones deberían ir contemplando cómo ese gas compite, ¿no? Este es un tema que también está apareciendo en nuestra región y que no tienen otros, ¿no? Porque en otros países como los europeos, por ejemplo, el gas, si no se usa para generar electricidad, se vende en el mercado de gas secundario. En Estados Unidos también hay un mercado secundario enorme de gas. Entonces no hay problemas de rigidez, por ejemplo, en las compras de gas. En cambio, en la región estamos viendo que los países que recién van incorporando el gas, y sobre todo como GNL importado, tienen bastantes dificultades, ¿no? Con las rigideces del suministro de GNL, en términos de la cantidad de barcos que hay que comprar por año, que si está el barco nominado no se puede usar para otra cosa, ¿no es cierto? Y hay que traerlo y cómo cumplir eso con las renovables y demás. Así que creo que hay mucho por hacer asociado a eso, además.
sí, voy a ir bajando aquí. Utilización de energía de hidrógeno. Ah, bueno, eso era aclaratorio. A ver, estoy mirando. Claro, era aclaratorio de lo anterior. El hidrógeno, como les decía, creo que es de más mediano a largo plazo, en el sentido de que los costos de transporte son altos. Sin embargo, digamos, estamos empezando a visualizar escenarios donde en ciertas condiciones de producción, ¿sí?, a 10 años, ¿sí?, hay países que pueden transformarse en verdaderamente competitivos en la producción de hidrógeno azul y verde, ¿sí? Con lo cual, bueno, el tema es ver si eso alcanza competitividad como para, no para Europa, digamos, que tiene que resolver otro tema, que es la seguridad propia de suministro, ¿no? Es decir, Europa no es la primera vez que fomenta el desarrollo de tecnologías, primero financiadas por sus propios consumidores y luego, una vez que alcanza cierta madurez, ¿no es cierto?, alcanza una competitividad global y sale a ofrecer esa tecnología a nivel global. Y eso puede ocurrir perfectamente con el hidrógeno, pero digamos en una ventana de tiempo a 15 años, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de la década siguiente. No antes. Ahora sí, el hidrógeno puede tener un rol relevante en algunos países de la región que tienen muy alto factor de producción de energías renovables, ¿no? Las renovables, eólica o solar, o ambas, presentan un índice de desempeño muy altos y eso hace que pueda ser competitivo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿En el mercado de la Unión Europea ya existen iniciativas o regulaciones concretas para obligar la generación y pago de potencia bajo escenarios específicos? Sí, lo que pasa es que no se hace al estilo de lo que tenemos nosotros, sino que se hace como subastas, se hace como licitaciones, vamos a decir así. Nosotros licitamos directamente los contratos de largo plazo, ¿no? Es decir, en un solo paquete licitamos la compra-venta de energía y eventualmente la potencia, si se le reconoce potencia a lo que se está contratando. Europa lo que hace en general son Italia, primero fue Inglaterra, digamos, ¿no? Pero en los países donde están implementados algún tipo de subasta de capacidad, es muy al estilo nuestro en el sentido de definir algún tipo de potencia firme a cada tecnología. Por ejemplo, no sé, en Italia hubo todo un debate sobre qué potencia firme tenían o capacidad tenían las solares, las eólicas, nada muy distinto de cosas que nosotros vemos por aquí. Lo que sí es muy distinto es el mecanismo, porque en vez de ser un mecanismo regulado, o que tiene por ejemplo, aquí en la región, o tenemos un precio prefijado de la potencia, ¿no?, o algún tipo de mercado regulado, o le fijamos el precio a lo que paga el consumidor y distribuimos eso entre los generadores, o directamente regulamos el precio que le pagamos a los generadores que aplican, con alguna excepción, diría, por ejemplo, Panamá, que es un poco más sofisticado, ¿sí? El caso europeo es de licitación directamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, se licita ahora a 3 años vista el pago de potencia, por ejemplo, para el año 2027, ¿sí? Y ese pago de potencia es por un año después, o por 2 años, o sea, no son pagos que se le garantiza a un generador por 10 años o 15 años, sino que todos los años se van haciendo subastas, ¿sí?, para ir asignando esos ingresos fijos en el futuro, ¿sí?, con cierta anticipación, ¿no? Diría que con ciertas salvedades es parecido al esquema de la energía firme que hay en Colombia, por ejemplo, ¿no? Del cargo por confiabilidad, ¿sí? Si bien en Colombia se calcula una energía firme y los europeos miran más la potencia como tal, ¿sí?, porque son más térmicos, pero el concepto de ir haciendo una especie de subasta con anticipación, y en Colombia, por ejemplo, a los generadores existentes se les da por un año nada más ese cargo, ¿no? Ahí es un mix, porque en Colombia si hay un generador nuevo sí se le da por más años como una forma de colaborar en el cash flow, ¿sí? Entonces, diría que la consecuencia de la guerra en Ucrania fue quizás más radical. Las ideas que se están discutiendo en este momento son más del tipo de se acabó, hay que ponerle tope a los precios, ¿no? Es decir, son, si me permiten la expresión, un poquito más bestiales, ¿no? En términos de, no son tan sutiles en este sentido, sino que hay, digamos, encuentros bastante políticamente virulentos, diría yo, ¿sí?, entre los actores políticos, esencialmente,
viendo si hay que ponerle precios máximos, o definir que los generadores están teniendo rentas extraordinarias, ¿no? Y por lo tanto regular a través del precio cuál es la renta que tienen los generadores. O sea, son cosas, y no es solo en Europa, en Australia, por ejemplo, también se están discutiendo cosas, algunas diría yo bastante exóticas, por decir así. Por eso digo que hay que seguir con atención todos esos debates, porque creo que por eso no todo lo que reluce es oro. O sea, seguramente hay cuestiones en las regulaciones europeas que son muy buenas para nosotros, adecuadamente interpretadas, ¿sí? Pero hay otras que incluso diría que son involuciones, ¿no? Incluso algunas discusiones son involuciones de lo que hemos hecho nosotros en la región. Luego, a ver, que no me quiero saltear ninguna, dice, claro, Héctor seguía mencionando el tema de hidrógeno, ¿no? La descomposición del hidrógeno. La idea es producir hidrógeno, ¿no? Con energías renovables, caso verde, pero bueno, como les decía, luego para transportarlo, bueno, también se están buscando maneras, ¿no? De hacerlo a través en forma de amoníaco, que luego es fácilmente se puede descomponer en hidrógeno. Bueno, hay varias tecnologías que se están buscando, ¿no? E incluso los mismos electrolizadores, debe haber como 15 desarrollos tecnológicos diferentes, y habrá que ver cuál es el que lleva todo a mejor puerto en términos de capacidad y costo, ¿no? Es decir, hoy por hoy no es que hay una única tecnología en desarrollo, sino que son varias. ¿Cuál considera que es la medida de la Unión Europea adoptada recientemente más importante o interesante para la estabilización de precios? Y bueno, yo diría, a ver, nada que no conozcamos en la región, curiosamente, ¿no? Es decir, a ver, aquí en el año 2007, cuando subieron mucho los precios del petróleo, varios países tomaron decisiones, ¿no? Es decir, la primera reacción, digamos, por eso yo no sé si calificarla como interesante, ¿no? Importante sí, digamos, pero si uno la analiza respecto de las cosas que hemos hecho por acá, no sé si son interesantes, sino que huelen a cosas muy conocidas, ¿sí? Yo recuerdo perfectamente, ¿cuál es la primera reacción de los reguladores, ¿no es cierto?, ante una suba de precios extraordinaria? Congelar tarifas, ¿no? Es decir, como dice el dicho, es desencillar hasta que aclare, es decir, y ver qué pasa. El tema aquí, y que todavía no ha adquirido forma en la Unión Europea, es si esas medidas, que al final del día, no estoy diciendo que no sean razonables, el tema es la forma en la que se adoptan. O sea, uno puede adoptar un mecanismo transitorio y decir que, bueno, que en la medida que ciertas variables converjan en forma objetiva, ¿no? Por ejemplo, los precios del gas a determinados valores y demás, automáticamente se desactivan, ¿sí? Y otra cosa, yo vivo en un país, en Argentina, que se tomaron cantidad de decisiones de intervención, quizás justificadas porque eran externas al sector eléctrico. Había una crisis económica que al final producía el mismo efecto que el problema del gas en Europa, ¿no? Que era que la electricidad de un día para el otro tenía que costar para el usuario final un precio que era inasequible. Y la accesibilidad es importante, ¿no? La affordability, como se dice en inglés, o sea, es decir, que las tarifas sean o modicidades, como dicen en portugués. Nosotros no tenemos en el español, no hay una palabra exacta para definir eso, pero sería asequibilidad, accesibilidad a la tarifa, que sean justas, razonables, etc. Eso es cierto, digamos, no puede ser que el usuario alguno le diga, bueno, mire, pasó esto, ahora tiene que pagar el cuádruple, y si no, quédese sin electricidad, ¿no? Es decir, con lo que significa hoy la electricidad para todos, ¿no? En términos de mejora de las condiciones de vida, ¿no? Conservación de alimentos, etc. Entonces, no estoy queriendo decir que no hay que tomar medidas. El tema es, si se toman esas medidas, ¿con qué razonabilidad se lo hace? O sea, si es un mecanismo transitorio, ¿no? Y ver quién se hace cargo del costo de la diferencia, porque al final del día la energía cuesta más, ¿no? En el mundo, es una cosa. Y otra cosa es, como iba a mencionar recién, como aquí en Argentina, que se adoptaron medidas que al principio tenían razón de ser, o sea, eran correctas porque había que proteger al usuario final de algo que en definitiva no era su responsabilidad, pero después, digamos, las políticas públicas se enamoran de ese intervencionismo y terminan produciendo efectos negativos, como falta de inversión, precios totalmente intervenidos, ¿no? Es decir, entonces, lo que todavía no está muy claro es Europa hacia dónde va. O sea, es decir, si va a una intervención
de la cual después se enamoran algunos, o si va a una intervención que de alguna manera, cuando se den algunas características objetivas, ¿no? O sea, que no dependen de alguien que toma una decisión política, sino que el precio del gas baja y está en los mismos niveles que, no sé, en el año previos al COVID, ¿no? O a la guerra de Rusia. Bueno, entonces se dejan sin efecto todas estas medidas en forma automática, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. O sea, quizás no es tan relevante discutir si hay que intervenir o no. En mi opinión, cuando no está asegurada la energía primaria, todos los estados necesitan intervenir de alguna manera, porque tienen que garantizar algo mayor, que es el suministro a precios asequibles a todos sus ciudadanos, ¿sí? Ahora, la forma en la que se hace es más importante, y ahí es donde creo que hay que poner el ojo, y todavía estamos en medidas transitorias, con lo cual esto no tiene una respuesta aún, pero sí es para monitorear, ¿no? A ver aquí, siguiente pregunta. ¿Cómo se ha evaluado a la fecha la armonización de mercados que pueden aperturar estas nuevas tecnologías del lado de distribución en los mercados mayoristas del lado de transmisión? ¿Qué ruta han previsto los países desarrollados? ¿Qué opciones están evaluando? Bueno, a ver, ¿qué es lo que uno va viendo? Que las decisiones que se van tomando son más reactivas que proactivas. O sea, muy pocos países están tomando medidas proactivas en el sentido de decir, bueno, esto puede ocurrir, entonces adecuemos el marco regulatorio para que, sino que es al revés. Uy, hay proyectos de, por ejemplo, poner baterías de gran escala para ahorrar inversiones en transmisión. Bueno, hay que ponerlas en los planes, ¿no? Entonces, la verdad es que diría que el mundo en ese sentido está poco organizado, ¿sí? Para dar la respuesta a esto. Y diría aún más. La armonización, diría que es un concepto que incluso en nuestra región, por varias razones, a ver, hace 20 años, 25 años, se hablaba muchísimo de la armonización de los mercados nacionales, que haya una convergencia para así poder integrarlos. Por distintas razones, decisiones políticas que no viene al caso cuestionar, digamos, cada país, digamos, va desarrollando, ¿no es cierto?, sus políticas y va eligiendo sus gobernantes y va cambiando incluso de política. Yo creo que lo que hemos ido aprendiendo en la región es a integrarnos en la diversidad, o sea, decir, no cuestionar tanto al otro, sino desarrollar formas de intercambio, ¿no es cierto?, que no tuvieran que ver con la armonización. Esto entre países. Ahora, cuando vamos adentro de la regulación, ¿sí? Y este concepto es, el problema de no prever, ¿sí?, es que las cosas después pasan de hecho. O sea, lo que quiero decir es, si un determinado país cobraba una tarifa al usuario final que era solo por energía, por ejemplo, y muy cara, es claro, y ahí incluía todo, ¿no? El precio de la energía incluía el costo de la red, de distribución, de baja, de media, de alta, la transmisión, todo junto iba. Mientras el consumidor era cautivo, no había problema, porque siempre le cobraba la misma energía, ¿no?, la que consumía, a ese precio. Ahora, el problema es que cuando ese consumidor se dio cuenta de que si ponía un panel solar durante las horas diurnas pasaba menos energía por el medidor, y al comprar menos energía se ahorraba todos esos costos, él se ahorraba esos costos, pero no quiere decir que el sistema no necesita igual mantener las redes, ¿no? Es decir, hay un mal esquema tarifario que lleva a tomar decisiones equivocadas. Equivocadas desde el punto de vista, no equivocadas, a ver, el cliente tenía toda la razón en poner eso, porque eso le ahorraba el dinero a él mismo, ¿no? Es decir, tenía el mismo suministro más barato. Pero no son decisiones óptimas, en el sentido de que quizás para la economía no era conveniente que cada uno ponga tantos paneles solares en su casa, ¿no?, sino que quizás era más económico poner centrales solares más grandes y hacer una tarifa que transmita las señales económicas adecuadas. Entonces, esa armonización de los mercados, todavía yo diría que hay que discutir qué quiere decir. ¿Es una adaptación, digamos? ¿Y qué adaptación sería? ¿Es una América Latina que necesita una desregulación de la comercialización a la europea o necesita mejores esquemas de tarifas que sean más consistentes con su propio mercado mayorista, ¿no?, en términos del nivel de intervención que tenemos ex ante,
en la competencia, y que no tenemos una cultura de hacer tarifas, ¿no es cierto?, que estén más orientadas. Las tarifas que nosotros tenemos y que vamos haciendo históricamente tienen que ver más con la señal a la empresa regulada. O sea, hacemos unas tarifas que le permitan recuperar los costos, que tengan un incentivo a la eficiencia, que hagan un buen plan de inversión en tiempo y forma y le controlamos índice de calidad. Muy bien. Pero esas tarifas, cuando las diseñamos, no estamos pensando en la señal de precio al usuario final, porque el usuario final era cautivo. Es más, generalmente hay una cantidad de costos fijos de redes que se los ponen, ¿no?, más a los usuarios de mayor poder adquisitivo como una forma de poder subsidiar parte de tarifa social, ¿no?, para que aquellos usuarios de menores recursos tengan acceso a una tarifa más barata, más accesible para ellos, ¿no es cierto?, en la medida que tiene menos una asignación proporcional menor de costo fijo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ese esquema que funcionó durante años en muchos países, ahora entra en crisis, porque si le pongo todos los costos fijos de la red al usuario de mayor poder adquisitivo, ahora ese justamente es el que más puede ir a contratar empresas que le ponga rooftops en su casa y salirse de pagarme a mí. Con lo cual, y entonces tengo que seguir manteniendo la tarifa social, pero eso implica mayores niveles de subsidio. Entonces, esto no está decidido. Entonces, esa pregunta de qué ruta han previsto los países desarrollados, qué opciones están evaluando, creo que la preocupación de los países desarrollados no es tanto la tecnología, porque ellos ya tienen tarifas muy libres, horarias, hay toda una cantidad de cosas donde los comercializadores hacen negocios, y la preocupación tiene que ver con algo más grueso en los países desarrollados. Tiene que ver con la garantía de suministro, tiene que ver con cómo la energía primaria, ¿no es cierto?, se adquiere a precios razonables. Las políticas de hidrógeno están metidas ahí adentro, ¿no es cierto? La introducción de estos mercados de capacidad, como les decía, para poder estabilizar precios y hacer que las tarifas sean asequibles, ¿no? Es decir, yo creo que si uno tiene que resumir hoy en día, los países desarrollados están más preocupados por eso, ¿sí?, que por la introducción de las nuevas tecnologías que ya se introducen solos y en un ambiente de comercialización más libre, funcionan, digamos, ¿no? Es decir, hay plataformas tanto en Holanda o Países Bajos ahora, o en Reino Unido o en Alemania, que son, digamos, se organizan solas, ¿no? Es decir, tienen que registrarse con el operador del sistema para poder interactuar, ¿no es cierto?, y decir a qué clientes representan, y en definitiva, dentro de esas libertades pueden ofrecer una cantidad de servicios y demás que de alguna manera van desarrollando nuevas líneas de negocio. En América Latina es que tendríamos que pensar cómo esas cosas se podrían introducir. Ahora, ¿queremos que se introduzcan a cualquier costo o deberían ser en forma eficiente? Y ahí, en ese sentido, hay muy poco desarrollado en la región, diría yo, ¿no? A ver, sigo con la siguiente pregunta. Estaba en la medida de la Unión Europea, la armonización, y ahora sigue Cristóbal aquí. ¿Cuál es la tendencia? ¿Los mercados están midiendo la firmeza de las renovables no convencionales o la confiabilidad está amarrada únicamente a tecnologías convencionales? No, la tendencia es a medir la firmeza de todo lo que está, digamos, porque, digamos, como comentaba hoy, por ejemplo, hubo todo un debate en Italia, por ejemplo, de cómo las solares o las eólicas y demás, participaban de la garantía de suministro. Ahora, lo que hay que ver es qué es lo que se busca desde el punto de vista del sistema, ¿no? Es decir, qué es lo que el sistema necesita, ¿no? Entonces, lo que básicamente, digamos, yo no he visto, al menos en los países en donde tuve la oportunidad de analizar algunas cosas, debates que sean muy distintos de los nuestros, ¿no?, a la hora de definir, pero no he visto que haya una negación de decir, no, las renovables no me aportan. No, no es esa la línea, ¿no? La línea es más bien integral, ¿no? Y decir, pero hay una discusión previa a todo eso, que es qué es lo que el sistema necesita. Porque si no definimos eso con anticipación, difícilmente podamos decir si una solar o una eólica aporta o no aporta. Es decir, para ponerlo en el extremo, los países en América Latina que tienen mucha hidro, saben que lo que necesitan para garantizar el suministro no es potencia instantánea de corto plazo, sino que necesitan es una energía firme anual que les rellene la curva de carga de alguna manera cuando tiene un año seco, porque no logran, ¿no es cierto?, suministrar la totalidad de la demanda. Ahora, como potencia instantánea, Brasil no tiene ningún problema, porque con todo lo hidro que tiene instalado, por un minuto puede producir
mucha más potencia que toda la demanda junta del sistema, pero por un minuto. En un año seco no puede sostener eso, ¿no? Entonces lo que necesita es cualquier tipo de fuente que le dé energía firme, y las renovables dan una energía bastante, en el año, bastante más firme que una hidroeléctrica, inclusive, ¿no? Entonces, todo depende del criterio, pero la tendencia es incluir a todos, o sea, decir, no hacer discriminación tecnológica, sino más bien concentrarse en qué es la firmeza que se necesita asegurar desde lo regulatorio. Y en esta firmeza te diría que está empezando a discutirse conceptos que ya discutimos en Chile en algún momento, que no se terminó adoptando, pero que es el de firmezas subyacentes. O sea, hay una primer firmeza que es a nivel para asegurar el adecuación, o sea, asegurar que el sistema tenga garantía de suministro. Pero después puede haber necesidad de anticipar inversiones para contar con determinado tipo de servicios complementarios, por ejemplo. Entonces, si se deja la remuneración de servicios complementarios a lo que serían sus costos de producirlos, ¿no? Que sería como tener el equivalente del mercado eléctrico, solo energía y sin potencia, puede no haber inversiones anticipadas, lo suficientemente anticipadas como para disponer de ese servicio complementario cuando se lo necesite. Entonces, aparecen mecanismos, por ejemplo, si escucharon hablar de mecanismos de incentivos para el almacenamiento en España, por ejemplo, para poner uno que se ha implementado, eso en el fondo, ¿saben lo que es? Son como si fueran mecanismos de potencia, donde el atributo firmeza que se paga es otra cosa, es la posibilidad de dar un determinado servicio complementario. Entonces, no es que hay una única potencia, sino que empieza a haber otras, ¿no es cierto?, cosas que se pagan con anticipación y que se organizan a través de algún tipo de subasta para asignar determinada capacidad en ese tipo de dispositivos que son los que pueden dar determinado tipo de servicio complementario. Entonces, todo esto es un tema de debate, ¿sí? A ver, siguiente pregunta. Otra pregunta de tarifas. El mercado de contratos se diseña, transforma para habilitar tarifas horarias binómicas o trinómicas. Caso Chile, entiendo. O la tendencia es implementar tarifas horarias sin mirar el mercado de contratos. Bueno, este es un problema, porque el mercado de contratos de largo plazo, sobre todo, ¿no? Es una consecuencia, ¿no es cierto?, de una intervención regulatoria donde en nombre de los usuarios, ¿sí?, se decide, se habilita contratar por muchos años energía, un paquete, ¿no?, con determinadas características, renovable, lo que sea, ¿sí?, con la idea de garantizarle a ese usuario, ¿sí?, una estabilidad de precios, ¿no es cierto?, y a su vez a la inversión, un flujo de fondos que permita desarrollar esa inversión. Dicho eso, eso es la antítesis de la comercialización, ¿no es cierto?, al usuario final y la lógica de los mercados europeos, porque la lógica de los mercados europeos era al revés que eso. Era la competencia de corto plazo hace que los comercializadores en competencia brinden instrumentos de cobertura. Entonces, así como simulamos la competencia perfecta con los mercados de costos, ahora nuestras tarifas horarias, ¿sí?, si vamos a eso, porque estamos yendo a eso, porque ya se ve que primero, la tarifa horaria del distribuidor tiene que ver con el uso, la primera pregunta, ¿no? ¿Tiene que ver con el uso de la red de distribución o eventualmente transmisión, o tiene que ver con la oferta de generación? Este es el primer punto, ¿no? Es decir, es un traslado de los precios spot al usuario final, que en el fondo van casi en contra de ese criterio inicial que decíamos que diseñamos tarifas para proteger a los usuarios que eran cautivos porque no podían protegerse frente a eso. Entonces, aquí es donde vienen nos vamos metiendo cada vez más en un problema, que es ese diseño de tarifas, de alguna manera, no puede no responder a un óptimo económico, y el óptimo económico siempre va a ser la tarifa de corto plazo. O sea, al final del día, ¿sí?, eso que estás preguntando ahí, en realidad, casi que cuando uno hace los análisis económicos, va a llegar a que el óptimo es pasarle el precio spot a los usuarios, ¿sí? Porque en definitiva el precio spot es el que refleja, ¿sí?, las condiciones de corto plazo, y lo que el usuario debería tomar son acciones de cobertura frente a ese corto plazo. Ahora, si habíamos contratado con la idea de dar cobertura, me parece que es como que estamos queriendo hacer las dos cosas a la vez, y no sé qué va a salir de allí, ¿sí? Porque en definitiva,
si nosotros ya contratamos por 15 años, dijimos en nombre de alguien, ¿sí?, que es mejor para ese alguien tener ese contrato de 15 años. ¿Sí? O sea, desde el lado regulatorio aprobamos que se haga una cobertura, ¿no es cierto?, de precio y cantidad por 15 años para ese determinado grupo de usuarios. ¿Cuál es el problema que tenemos? No es tanto la tarifa horaria, sino que el usuario se vaya. O sea, es decir, que todo eso que le diseñamos para protegerlo, como decía antes, ahora el usuario diga, ah, bueno, yo me quiero ir. Entonces, yo diría que este tema de habilitar tarifas horarias binómicas, trinómicas o tan complejas como uno quiera, al final del día lo único que pueden hacer es emular el mercado de spot. Ahora, si eso es así, si va a emular ¿por qué? Porque los contratos de largo plazo que tenemos no tienen ese tipo de remuneración. Que yo recuerde, por lo menos, todos los contratos se hicieron de largo plazo, se hacen con la idea de estabilizar. A lo sumo tienen un pass-through del combustible, si fuera alguna central térmica. Entonces, difícilmente tenga los PPA de largo plazo latinoamericanos tengan variaciones horarias de precio, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿quién se hace cargo, ¿no?, de esos costos que alguien como consumidor final ahora puede de los cuales puede querer escapar? Entonces, me parece que estamos queriendo introducir formas de eficiencia que quizás deberíamos repensar más en términos de las señales económicas. O sea, no sé, ¿para qué queremos tarifas horarias o lo que sea? ¿Es para incentivar un consumo que se adapte a la oferta que está? ¿O queremos implementar tarifas que den señales de inversión minoristas correctas? Y me parece que ese es el debate que no está dado, digamos, sino que se compran ideas de que hay que ir a tarifas horarias, porque también están los que quieren vender almacenamiento horario, y si no hay diferencia de tarifa horaria, no hay beneficio para el almacenamiento, y se piensa muy en ese sentido, y no sé si se piensa tanto en las señales que se le da al usuario final respecto de la inversión. Entonces, las tarifas, digamos, tenemos que volver a pensar si son de protección o de sometimiento al usuario final a un riesgo para que éste tenga incentivos para cubrirse. O sea, que era el criterio europeo inicial, ¿no? Es decir, y nunca fue el criterio latinoamericano. O sea, el criterio latinoamericano siempre fue de proteger al usuario, ¿sí? Y después ir, viendo cuáles son las mejores decisiones. Así que te diría, no tengo una respuesta sobre eso porque me da la sensación de que se están copiando ideas sin dar mucho el debate de cuál va a ser la señal de inversión que se le va a dar a un actor que ahora no es más pasivo, sino que es activo. ¿Sí? A ver si nos quedó alguna pregunta más. Creería que ya no, don Carlos. Así es, un problema. Bueno, sí, voy viendo todos los comentarios. Pero bueno, es que si hubiera una respuesta para todo, no habría webinar, ¿no? Como les dije al principio, la idea es plantear los términos, los términos de las discusiones, ¿no? Más que las soluciones. Así que, bueno, un gusto haber compartido con ustedes y siempre estoy a disposición también para cualquier otra cosa en forma privada. Otro contacto.